La luz del sol de la tarde se filtraba a través de los ventanales del piso al techo del Morrison Corporate Plaza mientras Thomas Reed, de 38 años, empujaba su carrito de limpieza por el pasillo ejecutivo. Su uniforme azul marino estaba impecable y limpio, usado con la tranquila dignidad de un hombre que había aprendido que el respeto proviene de cómo tratas a los demás, no del título en tu tarjeta de presentación. Thomas había estado trabajando como conserje jefe en Morrison Plaza durante 3 años. Antes de eso, había sido maestro de escuela primaria durante 12 años, un trabajo que amaba con todo su corazón. Pero cuando su esposa María falleció de cáncer, dejándolo solo con Isabella, de 6 años, todo cambió. La enseñanza no era suficiente para cubrir los gastos médicos y brindarle a Isabella la estabilidad que necesitaba durante su dolor. Entonces Thomas tomó la decisión más difícil de su vida. Dejó el aula donde había ayudado a cientos de niños a aprender y crecer y aceptó un trabajo que ofrecía mejor salario y seguro médico. Algunos de sus antiguos compañeros quedaron desconcertados por su elección. Pero Thomas sabía que ser un buen padre a veces significaba hacer sacrificios que otros no podían comprender. Ese martes por la tarde, mientras Thomas terminaba sus rondas en el piso 20, escuchó un sonido que inmediatamente llamó su atención. Era el sollozo silencioso de un niño, apenas audible, pero inconfundible para alguien que había pasado años cuidando corazones jóvenes. Siguiendo el sonido, Thomas descubrió a una niña sentada sola en el piso de mármol pulido cerca del ascensor. Parecía tener unos 6 años, con cabello rubio recogido en una cola de caballo. Su suéter color crema y sus jeans eran claramente caros, pero su pequeño rostro estaba surcado por las lágrimas. Thomas dejó sus útiles de limpieza y se acercó lentamente, con voz suave y tranquila. «Hola, cariño. Me llamo Thomas. ¿Estás bien?» La niña miró hacia arriba con sus ojos azules que estaban rojos por el llanto. «Estoy esperando a mi mamá», susurró. «Está en una reunión importante con gente importante, y todos hablaban muy alto. Me asusté y vine aquí». «¿Cómo te llamas, cariño?», preguntó Thomas, arrodillándose a su altura. «Grace», respondió ella en voz baja. «Grace Morrison». Thomas sintió una pequeña punzada de reconocimiento. Morrison, como en Morrison Plaza. Era la hija de Ellen Morrison, la poderosa directora ejecutiva dueña del edificio. Pero al ver el rostro lloroso de Grace, Thomas simplemente vio a una niña asustada que necesitaba consuelo. «Bueno, señorita Grace, es un placer conocerla», dijo Thomas con una cálida sonrisa. «Trabajo aquí cuidando este edificio, asegurándome de que todo esté limpio y seguro. ¿Te gustaría sentarte conmigo un rato?». Grace asintió, secándose los ojos con el dorso de su pequeña mano. Thomas se sentó con las piernas cruzadas en el suelo junto a ella, sin preocuparse por cómo lo vería alguien que pasara por allí. «¿Sabes qué tengo que podría hacerte sentir mejor?», Thomas preguntó suavemente. Metió la mano en su carrito y sacó una pequeña botella de solución de burbujas. «¿Te gustan las burbujas?». Los ojos de Grace se abrieron con interés y las lágrimas comenzaron a disminuir. «Me encantan las burbujas, pero ¿puedo jugar con ellas aquí?». «Por supuesto que sí», dijo Thomas, desenroscando la tapa. «Las burbujas son especiales. Flotan y hacen que todo sea más hermoso, y luego desaparecen como por arte de magia». Sumergió la varita en la solución y sopló suavemente, enviando una corriente de burbujas brillantes al aire. Grace observó con asombro cómo se desplazaban a través de la luz del sol, captando los colores del arco iris en su superficie. «Son tan bonitos», exclamó Grace mientras extendía la mano para abrir uno con cuidado. «¿Cómo consiguieron todos esos colores?». «Esa es la magia de las burbujas», explicó Thomas, «crear más. Cada uno capta la luz y nos muestra algo hermoso. Así como cada persona es especial y tiene algo maravilloso que compartir con el mundo». Grace se rió mientras trataba de atrapar las burbujas flotantes, su tristeza anterior olvidada en la simple alegría del momento. «Este va a visitar las nubes», dijo, señalando una gran burbuja que se desplazaba hacia arriba.
Y ese va a hacer cantar a los pájaros canciones alegres, añadió Thomas, soplando otro puñado de ráfagas. Lo que ni Thomas ni Grace notaron fue que Ellen Morrison había salido de su sala de conferencias y estaba de pie al final del pasillo, observando la escena con creciente asombro. A sus 42 años, Ellen había construido su imperio inmobiliario gracias a su agudo instinto para los negocios y su capacidad para leer a la gente con rapidez. Lo que vio en la interacción de Thomas con Grace le dijo todo sobre su carácter. No había reconocido a Grace como la hija del director ejecutivo. Sin embargo, la trató con absoluto respeto y genuino cariño. Le estaba dando algo que la riqueza de Ellen no podía comprar: toda su atención y compasión. Ellen observó cómo Thomas respondía pacientemente a las preguntas de Grace sobre las burbujas, escuchaba sus historias y la ayudaba a sentirse segura en un mundo que a menudo parecía demasiado grande y serio. Este hombre, que ganaba en un año lo que Ellen ganaba en una semana, le estaba dando a su hija algo invaluable. «Mamá». Grace vio de repente a Ellen y corrió hacia ella con los brazos abiertos. «Mamá, mira. Thomas me enseñó burbujas mágicas con arcoíris dentro». Ellen abrazó a su hija. Con fuerza, sintiendo la felicidad en la voz de Grace por primera vez en semanas. Se acercó a Thomas, quien se había levantado rápidamente, visiblemente preocupado por meterse en problemas. «Señor, lo siento», comenzó Thomas. Grace parecía molesta, y solo quería ayudarla a sentirse mejor. «Señor, lee», dijo Ellen, leyendo su etiqueta. «No tienes nada de qué disculparte. Lo que hiciste fue justo lo que Grace necesitaba». Grace abrazó a Thomas por la cintura. «Gracias por la magia, Bubbles, y por hacer que ya no tuviera miedo». Thomas se arrodilló y la abrazó con ternura. «De nada, Grace. Recuerda, siempre que te sientas preocupado, puedes pensar en Bubbles llevándose tus problemas». Después de que Grace regresó al lado de su madre, Ellen le extendió la mano a Thomas. «Señor Reed, me gustaría hablar contigo en privado». Ellen lo condujo a una zona tranquila mientras Grace jugaba con las burbujas que quedaban cerca. «Señor Reed, lo que acabo de presenciar fue notable. Grace ha estado luchando con la ansiedad desde que su padre y yo nos divorciamos el año pasado. En 10 minutos hiciste lo que meses de terapia no lograron. La hiciste sentir verdaderamente segura y feliz». Thomas quedó atónito. «Señora, acabo de ver a una niñita que necesitaba que alguien la cuidara. Tengo una hija de 6 años y comprendo lo abrumador que puede parecer el mundo de los adultos para los niños. Ese es exactamente mi punto. Viste a un niño en necesidad y respondiste con amabilidad inmediata. Dime cuáles son tus objetivos profesionales». Thomas dudó. «Estoy agradecido por este trabajo. Me permite sustentar a mi hija. ¿Qué harías si las circunstancias fueran diferentes?» Thomas respiró hondo. «Yo solía ser maestra de escuela primaria. Me encantaba ayudar a los niños a aprender y crecer, pero necesitaba mejores beneficios después de que mi esposa falleció». Ellen asintió pensativamente. «El señor Reed Morrison Companies ha estado planeando crear un programa de apoyo familiar para nuestros empleados. Necesitamos a alguien que lo dirija, alguien que entienda a los niños y a las familias. El puesto incluiría un aumento salarial significativo, beneficios completos y horario flexible para su hija». Thomas la miró con incredulidad. «Señora, ¿por qué me ofrecería esto?» Ellen miró a Grace, quien todavía estaba encantada con las burbujas flotantes. «Porque le diste a mi hija algo que el dinero no puede comprar. Le diste tu tiempo, tu atención y tu cariño genuino. Eso es exactamente lo que necesitan las familias de nuestros empleados». 6 meses después, Thomas se encontraba en su nueva oficina revisando el éxito del centro familiar Morrison que había creado. El programa proporcionaba cuidado infantil, apoyo después de la escuela y servicios de asesoramiento familiar que habían transformado la cultura de la empresa. Grace se había convertido en una visitante habitual y pasaba tiempo en el centro después de su día en la escuela privada. Había florecido bajo cuidados constantes,
su ansiedad fue reemplazada por confianza y alegría. Señor Thomas, llamó Grace una tarde, corriendo a su oficina con un dibujo. Mira lo que hice. La imagen mostraba a un hombre y una niña rodeados de burbujas de colores con la frase "Gracias por preocuparte", escrita con cuidadosas letras de primer grado. Esto es hermoso, Grace, dijo Thomas, arrodillándose a su altura. ¿Por qué me estás agradeciendo? Por mostrarme que cuando tengo miedo, todavía hay gente buena que me ayudará a sentirme mejor. Grace dijo con la sabiduría de un niño que había aprendido que la bondad existe en el mundo. Esa tarde, Ellen pasó por la oficina de Thomas como ya era costumbre. ¿Cómo te sientes ante los cambios en tu vida? Thomas sonrió, pensando en aquella tarde de hacía 6 meses, cuando se había sentado en el suelo de mármol soplando burbujas con una niña asustada. Aprendí algo importante ese día con Gracia. Nunca se trató del trabajo en sí. Se trataba de ver cuando alguien necesitaba ayuda y estar dispuesto a brindarla. Lo que nos enseña que, preguntó Ellen, que cuidarnos unos a otros es el trabajo más importante que podemos realizar. Ahí es donde ocurre la verdadera magia. Ellen recordó al conserje que se había arrodillado en sus pisos pulidos para consolar a su hija, sin pedir nada a cambio. A veces los momentos que más cambian la vida comienzan con los más pequeños actos de bondad. Y a veces las personas que parecen tener menos son en realidad las que más tienen para dar. Mientras Thomas se preparaba para volver a casa con Isabella, que ahora asistía al programa extraescolar que él había diseñado, reflexionó sobre cómo una botella de solución de burbujas y unos minutos de compasión lo habían cambiado todo. La magia nunca estuvo en las burbujas en sí, sino en la voluntad de detenerse y cuidar a alguien que necesitaba ayuda. En el mundo corporativo que se movía tan rápido y valoraba las ganancias por encima de todo, Thomas había descubierto que la inversión más exitosa que cualquiera puede hacer está en las simples conexiones humanas que nos recuerdan lo que realmente importa. A veces hace falta algo tan delicado como las burbujas de jabón que flotan en el pasillo de una empresa para mostrarnos que el asombro, la alegría y la amabilidad siempre son posibles, incluso en los lugares más inesperados.